bien, chicos, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de movimiento armónico y así concluiremos después con toda la parte de movimiento armónico que durará más o menos unas 2 semanas más. Bien, para la segunda parte de movimiento armónico simple vamos a ver el círculo de referencia. ¿Qué significa esto? Si bien antes vimos esta oscilación, que es una oscilación, que es una amplitud, que es una frecuencia, que es un periodo, todo esto vimos hace un tiempo. Pero habíamos hablado también de que qué pasa cuando un resorte se mueve con estas oscilaciones. Generaba un patrón de movimiento. Pero lo que quiero ver es que este fenómeno se va a repetir en muchos casos de movimiento armónico. Por ejemplo, aquí tenemos un círculo de referencia. Como pueden ver ustedes, este círculo de referencia me va a ayudar mucho a mí a darme cuenta sobre algo importante. Por ejemplo, quiero que noten, si ustedes ponen en este círculo, imaginen ustedes que ponen esta rueda. Si ponen esa ruedita sujeta a un círculo y que este círculo va a girar, o sea, para un lado o para el otro, o gira como quiera, ¿sí? Y si proyectamos nosotros una lámpara hacia esa rueda que está girando, lo que podemos ver es una sombra acá. Pero esta sombra va a tener una máxima amplitud hasta acá y una máxima amplitud al de otro lado. Y no va a poder pasar de ahí. Si nosotros solo viéramos la sombra, viéramos que la sombra se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, sí, para abajo. Este fenómeno es muy similar al que nosotros teníamos en el resorte, solo que ahora en la proyección de sombras. A eso lo denominábamos nosotros movimiento armónico, ¿sí? Y si nosotros proyectamos la sombra en la mitad es decir, por acá por decirlo, la sombra va a dar justo en la mitad donde nosotros lo llamamos el punto de equilibrio, donde todas las fuerzas se equilibraban. Entonces podemos ver que tenemos una amplitud hacia arriba, una amplitud hacia abajo, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto se lo llama el círculo de referencia porque se proyecta en muchas cosas. Ahora quiero que este círculo lo proyectemos exactamente igual acá. Imaginen que después hablaremos un poco del péndulo. Yo cuelgo una cuerda y cuelgo un péndulo, una masa, por decirlo así. Cuando yo abro la masa, llegará la cuerda con la masa hasta acá. Si yo proyecto la sombra, se puede ver que la masa llegará hasta acá. La sombra, perdón, llegará hasta acá. Si yo proyecto la sombra en la máxima amplitud, la sombra se verá aquí y a los extremos. Esto será un péndulo simple que luego lo veremos. Pero lo que quiero que vean es que este va a ser mi punto de equilibrio, este va a ser mi amplitud y mi otra amplitud, sea esta positiva o esta negativa, como quieran ustedes decirlo. ¿Sí? Entonces, para estudiar este fenómeno y para sacar ecuaciones que nos puedan describir o describir el movimiento, a pesar de que ya vimos algunas, pero a partir de este movimiento vamos a poder describir ecuaciones que nos permitan a nosotros describir este movimiento, es decir, describir la velocidad, describir la velocidad de cómo se está moviendo esto, la posición, en qué tiempo esté, en qué posición estará, etcétera. Eso es lo que vamos a poder ir viendo nosotros poco a poco en lo que vayamos avanzando. Entonces, para poder hacer ecuaciones, nosotros vemos, imaginen que ahora tengo la luz acá arriba, se proyecta hacia abajo, entonces la sombra se ve acá abajo, ¿sí? Entonces yo tengo esta rueda aquí, como pueden verla aquí ustedes, y lo que puedo decir es que si es que yo diese a esta cuerda con esta masa una vuelta entera, siempre voy a tener una circunferencia, ¿sí? Por ende tendré una velocidad tangencial, es decir, una velocidad en este punto. Esta velocidad coincidirá con la velocidad en este punto y así sucesivamente. Yo tengo una velocidad acá, una velocidad acá y acá una velocidad máxima que la habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo puedo describir este fenómeno? Tengo que entender primero qué es una velocidad y frecuencia angular. Si bien yo tengo un ángulo aquí, ¿sí lo ven? ¿Cuánto se ha abierto? Yo puedo decir entonces que un ángulo o una velocidad o una frecuencia, digamos velocidad angular, tiene que ver con una distancia, un ángulo, un delta de ángulo, es decir, este ángulo de aquí, la resta de este ángulo con este ángulo, que me forma el teta total, en un determinado tiempo. Eso se le conoce como una velocidad. Es un desplazamiento, o sea, cuánto ha hecho de ángulo, en un tiempo determinado. Eso es una velocidad angular.
¿sí? Pero así quiero que quede claro que la velocidad angular es igual a teta sobre el tiempo, ¿sí? Sigamos. Entonces, además de esto, yo quiero sacar mis componentes para poder encontrar después la velocidad o un desplazamiento. Entonces yo quiero que vean esto. Voy a fijar aquí y este Q lo voy a llamar un desplazamiento cualquiera. ¿Sí? Si pusiera esta parte acá, yo diría mi amplitud, pero voy a poner un X cualquiera. Ustedes recordarán que en la clase anterior vimos que cuando el X es máximo, C es igual a la amplitud. Es decir, cuando el X, la posición es máxima, coincide con la amplitud. Pero cuando un X es de manera general, puede estar aquí, puede estar acá, la bolita puede estar acá, puede estar a donde quiera. ¿Sí? Esa es la posición del movimiento armónico. Es decir, la posición aquí o acá donde quiera que esté. Perfecto. Entonces, para yo sacar ese X, le voy a llamar este lado como X, y yo digo, coseno de este ángulo va a ser el lado opuesto, al lado adyacente, o sea, X sobre hipotenusa, que es A, que lo estoy llamando como A. ¿Qué es A? Recuerden que A, si coincido con esto y sube hasta acá, es la amplitud. ¿Sí? Si ven que aquí está amplitud, este va a ser un X cualquiera, entonces va a coincidir A con la hipotenusa. Entonces yo digo, esa X es igual a, o mejor dicho, coseno de teta, coseno de ese ángulo va a ser igual a cateto adyacente, o sea, X sobre hipotenusa, que es A. Despejando la X me queda X es igual a, o sea, amplitud por coseno de teta. Pero como ya describimos que el coseno de teta digamos que la velocidad angular es igual a teta sobre delta t, yo puedo decir acá que mi teta es igual a velocidad angular por tiempo. ¿Sí? Por eso me queda esta ecuación de aquí. Sigamos. Yo que sé que velocidad angular o frecuencia angular, que le dicen generalmente, tiene también que ver con la frecuencia normal, que ya habíamos hablado. Entonces, velocidad angular es igual a, o frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Eso tendríamos que verlo en una clase especial, pero ustedes tranquilos, va a ser una ecuación especial que sale ahorita y que van a tener ustedes que ponerla también en su formulario. Entonces, así poniendo ya mi velocidad angular en mi W, es decir, acá arriba, en la ecuación anterior, yo tengo esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación y para qué se utiliza? Esto es lo importante. Esta ecuación me permitirá calcular mi posición en determinado tiempo, conociendo obviamente mi frecuencia y mi amplitud. Si yo conozco la frecuencia, es decir, este cuerpo está teniendo una oscilación con una frecuencia de 5 oscilaciones por segundo, y la amplitud fue de 3 centímetros, calcular la posición al cabo de 10 minutos, al cabo de 10 segundos, al cabo de etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, tranquilos. ¿Sí? Entonces, más o menos me servirá para esa situación. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien, sigamos entonces. Aquí en esta ecuación, quiero que quede claro, bueno, quiero que se anote en esta ecuación de aquí, la última, aquí he tenido un error. Si se dan cuenta, A coseno de W por T, A coseno de W es 2pi por la frecuencia, entonces aquí me falta un tiempo. Por favor, eso colóquenlo en su formulario. Entonces, es por eso que yo les decía, si yo conozco un tiempo, y yo digo, al cabo de 10 segundos de oscilación, ¿dónde será su posición? Conociendo su frecuencia, conociendo su amplitud inicial. ¿Sí? Esa es la ecuación muy importante que nos va a servir. Así que, por favor, traten de ustedes, ¿cómo se puede decir? Guardarla y atesorarla, porque les va a ayudar muchísimo a lo largo de este camino. Sigamos. Entonces, ¿qué quiere decir esta velocidad, esta posición y todo esto? Tenemos que explicar un poco qué es velocidad y qué es posición. Acá arriba yo he puesto, si ustedes se fijan, un poco la, ¿cómo se llama esto? Un cuerpo que está oscilando de un lado para el otro. Entonces, ¿cómo oscila? Quiero que vean ustedes. Tiene una amplitud negativa, tiene una amplitud positiva, tiene una posición de equilibrio. Esta es la media amplitud negativa y media amplitud positiva. Lo que me interesa es que ustedes vean, cuando yo jalo hacia la derecha, este resorte, tengo mi amplitud, y se acuerdan que habíamos hablado que era una energía potencial máxima, una energía potencial. ¿Tiene ninguna velocidad? No, decíamos, porque no lo estoy soltando.
adquiere recién velocidad cuando yo suelto mi masa. Entonces por eso velocidad cero en la amplitud máxima. Luego va tomando aceleración y obviamente en este punto yo acelero el cuerpo para poder soltar. Entonces esto quiero que quede claro. En la amplitud máxima, donde yo jalo el cuerpo, vamos a tener una velocidad inicial cero, lógico, porque no tengo velocidad, pero una aceleración máxima, máxima, máxima. ¿Por qué? Porque nosotros damos esa aceleración para poder soltar, ¿sí? Entonces, en la mitad del camino, pues obtenemos una aceleración y una velocidad que parte, como les decía, si aquí tengo una energía potencial, solo no tenía energía cinética porque no tengo velocidad, acá en una posición determinada X tengo energía cinética y potencial, pero esta va a ser igual a una energía potencial inicial, como teníamos las ecuaciones anteriores. Entonces, sigamos. En el medio, en la posición de equilibrio, decíamos la velocidad es máxima, pero la aceleración es mínima porque comienza a frenar, o sea, frena totalmente para llegar al otro lado, si no se fuera hasta el infinito. Entonces, frena el cuerpo y la velocidad es máxima, sí, porque adquirió toda esa velocidad debido a esa aceleración. Va frenando y ya pasa lo mismo al otro lado. Pasa lo mismo y acá tenemos al otro lado velocidad cero, porque comienza de ahí, y aceleración otra vez máxima. Y así ese proceso se puede repetir infinitas veces, solo que con sentidos negativos y sentidos positivos de las velocidades y de las aceleraciones. Por eso nos salía antes, cuando hicimos las ecuaciones, en la clase anterior nos salía positivas y negativas las velocidades y las aceleraciones. Sigamos. Muy bien. Entonces vamos a hablar de la velocidad en el movimiento armónico simple. Como ven ustedes, tenemos aquí el mismo círculo de referencia que habíamos visto antes, pero vamos a desglosarla en velocidades. Quiero que vean ustedes aquí, si ustedes logran ver, esta es mi velocidad tangencial, esta es mi velocidad tangencial, esta es mi velocidad tangencial. Es decir, ¿qué significa velocidad tangencial? La velocidad en un punto determinado de la circunferencia. En ese punto determinado yo obtendré una velocidad, ¿sí? Como vimos anteriormente, esa velocidad va a cambiar dependiendo de la posición, ¿sí? Del cuerpo. Entonces, yo descompongo en vectores. Tengo la velocidad tangencial, velocidad lineal, ¿sí? Entonces, yo voy a obtener esa velocidad lineal que es la que me interesa, que es esta de acá. Porque si yo proyecto la sombra, esta es la que me va a interesar, como decíamos. Si el resorte está aquí, aquí es la posición de equilibrio y aquí es la otra sombra. Amplitud, amplitud negativa y equilibrio. Y aquí una posición X cualquiera. ¿Sí? Entonces coincide estas sombras con la proyección de abajo. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Encontrar una velocidad en un punto determinado. Así como encontramos la posición en un tiempo determinado, yo a partir de esta ecuación podría encontrar, la que voy a encontrar ahorita, una velocidad en un punto o en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, esa velocidad, ¿cómo la encuentro? Si ven ustedes tienen aquí un ángulo teta. Acá arriba, por teoría de ángulos opuestos, tienen otro ángulo teta. Entonces yo digo, en este caso, seno de teta es lado opuesto, o sea, esta parte sobre sobre la hipotenusa. Entonces, ¿cómo calculo eso? Yo les decía, lado opuesto es B sobre hipotenusa, que es BT. Entonces tengo aquí mi ecuación. Seno de teta es lado opuesto, o sea, B sobre hipotenusa, que es BT. ¿Sí? Le pone aquí un signo negativo porque estamos yéndonos para el lado contrario del reloj. ¿Sí? Si fuera para el otro lado, signo positivo. Pero ahorita eso se compensa. Ustedes tranquilos. ¿Sí? Entonces, como les decía, si yo tengo este ángulo, digamos, tengo este vector que es velocidad tangencial, tengo este ángulo que es velocidad lineal, velocidad tangencial, velocidad lineal, y aquí tengo un ángulo de aquí. Entonces yo digo, seno de este ángulo, teta, es lado opuesto, o sea, B sobre B, T. Despejando B, tengo igual a menos BT, seno de teta. Por eso les dije, ponen un menos aquí porque estamos en contra de las agujas del reloj. Y después me queda mi ecuación. B, entonces, a mi velocidad lineal del movimiento, o sea, de este movimiento, va a ser igual a menos BT por seno de WT o menos BT seno de teta.
como dijimos anteriormente, el teta es igual a w por t, o sea, velocidad angular por tiempo. ¿Sí? Pero yo sé que la velocidad angular habíamos dicho que es 2pi por la frecuencia. Entonces tengo que mi velocidad t, ¿sí? Puedo decir, ¿cómo es mi velocidad t? Esta velocidad tangencial, puedo decir que es esta de aquí. Quiero que vean el primer cuadro. Esta velocidad t la puedo encontrar desde el punto de vista si es que fuera mi amplitud máxima, esa dt yo podría encontrarla a partir de esta ecuación, w por a. ¿Sí? Esta parte no es que la saqué de la nada, sino que viene de una deducción de teoría de movimiento circular uniforme, que no lo hemos visto con ustedes, pero ustedes lo han visto en su colegio o en su curso de nivelación. Generalmente a los químicos sí se les da esta introducción de movimiento armónico, movimiento circular y todo esto, pero ustedes no. Por lo pronto, por favor, entonces quédense con que esta velocidad tangencial puede ser calculada a partir de W por A o 2pi por la frecuencia por A. Introduciendo en la ecuación anterior, o sea, en esta ecuación, tengo que mi velocidad es igual a menos 2pi por la frecuencia por A por seno de 2pi frecuencia por tiempo. ¿Sí? Esa entonces es mi ecuación que yo voy a poder utilizar para calcular la velocidad. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que entiendan ustedes. Por ejemplo, dice, si se fija una masa m en un resorte, como se muestra en la figura 14.4, ¿cuál figura? Como esta de aquí, ¿sí? Como esta de aquí. Un resorte, como se muestra en esa figura. Entonces, como se muestra en esa figura, tenemos un resorte, una masa, dice una masa, cualquiera una masa m, y luego se tira 6 centímetros de ella. 6 centímetros. Esto va a ser mi amplitud. ¿Sí? Tengo m de masa hacia la derecha. Y entonces se suelta, dice. Calcule el punto donde se soltó en 2 segundos. O el punto donde se lo soltó en 2 segundos. Y sigue oscilando con un movimiento armónico siempre. Es decir, calcule el movimiento, el punto donde esté después de 2 segundos. Es lo que está diciendo. A. Dice, no, perdón, dice, vuelve al punto donde se soltó en 2 segundos. Entonces, esto es importante, chicos, estas pequeñas claves que nos dice es, si yo jalé 6 centímetros, suelto, dice, pack, pack, en 2 segundos, llega hasta acá otra vez. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo digo, una oscilación en 2 segundos, ¿sí o no? Esa es mi frecuencia, está haciendo esto. ¿Se acuerdan que amplitud, digamos, oscilación era ir desde el punto A, pasar por el equilibrio, llegar hasta menos A, pasar por el equilibrio, pasar por el equilibrio y otra vez llegar a A? Eso era mi oscilación, una oscilación completa. Por ende, si yo digo, él vuelve al punto, se suelta, vuelve al punto donde se soltó, en 2 segundos, puedo decir que una oscilación completa se hace en 2 segundos. Por ende, mi frecuencia es una oscilación por cada 2 segundos. ¿Sí? Un medio de Hertz. O puedo decir 2 segundos, una oscilación completa, que es el periodo. Vuelvo. El periodo es igual a tiempo que tarda en dar una oscilación. Frecuencia es igual al número de oscilaciones en un tiempo determinado. Entonces me dice una oscilación en 2 segundos. O 2 segundos, una oscilación. Como quieran ustedes utilizarlo. Ya utilicen el periodo o utilizan la frecuencia. ¿Sí? Por lo pronto entonces en este caso van a utilizar la frecuencia. Porque todas las ecuaciones están en función de la frecuencia. ¿Sí? Entonces velocidad máxima. ¿Cuál es su velocidad máxima? Recordemos en dónde era la velocidad máxima. En la amplitud. ¿Sí? Cuando coincidía con amplitud. Por ende, ¿por qué pone aquí seno de 90 grados? Regresemos. La amplitud es esta, la máxima, ¿sí o no? ¿Qué ángulo está formando aquí? 90 grados. Es por eso que pone y coloca aquí 90 grados. Entonces, velocidad quedó como menos 2pi frecuencia a seno de 2pi frecuencia por tiempo. O podemos utilizar también esta ecuación, que es la que está utilizando.
es igual a menos, quedaría menos 2 pi frecuencia amplitud por seno de teta. Entonces utilicé 2 menos 2 pi frecuencia amplitud por seno de teta. Teta 90, ya sabemos por qué. Calculamos nuestra velocidad máxima y esta es nuestra velocidad máxima en el punto de amplitud. ¿Sí? ¿Por qué amplitud? Porque es velocidad máxima. Digamos, ¿por qué velocidad máxima? Porque es el momento de amplitud. Y la amplitud adquiere, digamos, perdón, se me fue. Esto es, esa sería aceleración máxima, me confundí, perdón. ¿Por qué amplitud, Manny? ¿Por qué 90 grados? Es porque está aquí, perdón. Este es el ángulo, 90 grados. Y por eso es lo que va acá y pone 90 grados. ¿Sí? Entonces, pone 90 grados por eso, porque yo me confundí aquí, perdón, puse acá y no, es de hecho este ángulo, porque estamos colocando con este, si ven, este es teta, y teta si coincide con esta, pues es 90 grados. Yo me confundí, perdón. Entonces, ya pone 90 grados y calculamos nuestra velocidad máxima. ¿Sí? Velocidad máxima, obviamente, ¿en qué punto? En el punto medio, decíamos. Me confundí yo. La aceleración es máxima en estos extremos, pero la velocidad es máxima en este punto. ¿Sí? Por eso hay que estar con los 5 sentidos también para las pruebas y todo eso, porque no nos confundamos. Aceleración máxima en los extremos, velocidad máxima en el centro. Acuérdense del columpio. ¿Dónde sienten velocidad máxima? Siempre en el medio. ¿Dónde sienten mayor fuerza? Pues cuando están en los extremos, ahí sientes la fuerza, ¿sí? Como que te jala, esa es la aceleración que están dando. Muy bien, sigamos entonces y decimos nosotros la parte B. ¿Qué dice la parte B? ¿Cuál es su posición y velocidad al cabo o 5.2 segundos después de que se soltó? ¿Sí? Entonces, después de 5.5, después de pasar 5.2 segundos. Entonces, la primera ecuación que teníamos nosotros de posición, decíamos A coseno de teta, ¿se acuerdan? Entonces, A coseno de 2pi por la frecuencia y por tiempo. Tiempo, 5.2 segundos. Frecuencia, como les decía, un medio o una oscilación en 2 segundos. Un medio de hertz. ¿Sí? 0.5 Hz, 2pi, y tenemos el coseno de todo eso por la amplitud que es 0.06 metros y tenemos nuestra posición. Esto es hacer la posición. ¿Qué significa? Menos 4.85. Decíamos, si acá es 6, si acá es 6, voy a tomar otra vez el color. Si acá es 6, aquí va a ser 0, menos 4.85, es por acá, menos 4.85. Sí, signo negativo porque está del otro lado del equilibrio. Sigamos con la velocidad. Ahora la velocidad me dice calcular la velocidad también después de 5.2 segundos, o sea, en esta posición. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Velocidad es igual a, pongo la ecuación, menos 2pi por la frecuencia por la amplitud, por seno ¿de qué? De teta. ¿Seno de qué? Esos 16.32 radianes, ¿de dónde provienen? Vamos a regresar. Entonces, y vemos nuestra ecuación que tenemos aquí. 2pi frecuencia, amplitud. Tenemos frecuencia, tenemos amplitud. Seno de 2pi por la frecuencia y por el tiempo. Lo único que está haciendo es 2 multiplicando por pi, multiplicando por la frecuencia y multiplicando por el tiempo, que es la parte de acá que está dentro del seno. ¿Sí? Por el tiempo. Y nos queda todo eso, lo pone 16.34 radianes, sí, porque pues lo puedes poner, te queda dimensional y puedes poner radianes también. ¿Sí? No necesariamente tienes que ponerlo en radianes tu calculadora, solo puedes calcular ese seno. ¿Sí? Entonces, calculas ese seno y obviamente pones todo lo demás y te da más 11.1 centímetros por segundo o 0.11 metros por segundo, que es la velocidad que tendrá en esta posición de menos 4.85 centímetros. Sí, chicos, espero que queden entendido. Cualquier cosa, ahorita nos vemos en el horario de tutorías. Un gusto, chicos, y tengan una muy buena tarde. Eh, Antes de eso, cierto que se vayan, este, vamos a hablar un poquito de aceleración y movimiento armónico simple. Aceleración, como les había dicho, la aceleración es máxima en los extremos, mínima en el medio,
como le ven, aceleración máxima, mínima acá y aceleración máxima acá, pero del signo contrario. ¿Sí? Entonces, sigamos, ¿cómo se descompone la aceleración? Es similar que la velocidad. Eso teníamos que verlo, pero como les digo, no vieron ustedes movimiento circular uniforme. Pero esta aceleración, la que va hacia adentro, la que se jala, es la aceleración centrípeta, la que mantiene al cuerpo que no se vaya de ahí, que genere y forme una circunferencia. Pero lo que me interesa a mí es la aceleración lineal, que es esta de aquí, que es la sombra. ¿Sí? Hacemos un tratamiento igual que la velocidad y me queda aceleración es igual a menos aceleración centrípeta por coseno de teta, haciendo exactamente lo mismo. Coseno de teta es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Al lado adyacente es A sobre hipotenusa, que es AC, que está aquí. ¿Sí? Entonces ya despejando la A me queda esta ecuación. Hacemos exactamente lo mismo donde teta es WT. ¿Sí? Y velocidad, esto viene de estas ecuaciones, como les decía, de movimiento armónico sin movimiento circular uniforme, y velocidad lineal es igual a velocidad angular por r. R es el radio, ¿sí? Que veríamos, ¿sí? Entonces, aceleración centrípeta, esto también viene de esta ecuación de movimiento armónico, de movimiento circular uniforme. Aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre r, donde r es el radio, ¿sí? Entonces, uniendo las dos ecuaciones, estas dos que vienen de movimiento armónico, movimiento circular uniforme, tenemos que la aceleración es igual a aceleración es igual a W al cuadrado por E, donde W al cuadrado, W es frecuencia, velocidad angular, perdón, al cuadrado por R. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo que es igual a aceleración centrípeta, pues voy a colocar esta ecuación aquí, en aceleración centrípeta. ¿Sí? Y digo, aceleración acá, aceleración es igual a menos aceleración centrípeta, que es todo esto, por coseno de WT. ¿Sí? Ya dijimos que era W, que era 2pi por la frecuencia, ampliamos todo eso, ya sabemos que donde esté W pongo 2pi por la frecuencia, elevado al cuadrado si tengo que elevar al cuadrado y me queda esta ecuación. Siguiendo entonces con eso, yo puedo decir que este coseno de teta es igual a 2pi por la frecuencia por tiempo y puedo dejarle tal cual. Pero vamos a analizar algo para entender esta parte de aquí. Quiero que vean ustedes Quiero que vean esto, que aquí, esta distancia de aquí del equilibrio, hacia acá lo estoy llamando X, ¿sí o no? ¿Sí? Y esta distancia de aquí a acá la estoy llamando A, amplitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es igual a coseno? Coseno de este ángulo, ¿sí? ¿Qué es igual a ese coseno de ese ángulo? Yo puedo decir que es esta X, lado adyacente, sobre esta parte de acá, de coseno. Si es que vemos este es X, este es R. ¿Qué era R? El radio, ¿se acuerdan? El radio de acá. Entonces coseno de teta es X sobre A. Por ende, coseno de teta tenemos aquí que es o 2pi por la frecuencia por tiempo o igual a X sobre A. Entonces pongo, donde está el coseno, pongo esto, o sea, aquí arriba, pongo X sobre A donde esté coseno de 2pi por la frecuencia por tiempo y pongo esto. Mi ecuación de aceleración me va a quedar así. ¿Sí? Entonces, como ven, es muy sencillo. Tengo una ecuación para calcular la aceleración en un punto determinado, en el periodo determinado. Es decir, si como en la ecuación anterior o como en el ejercicio anterior calculamos una posición en un tiempo determinado con esa posición y con la frecuencia, yo puedo calcular mi aceleración en esa posición determinada. ¿Sí? Entonces no es muy difícil, tal vez es un poco más de fórmulas, pero reducción de fórmulas, pero las ecuaciones que yo les he subrayado son las que van a utilizar ustedes. Y las subrayando y después es muy simple hacerlo ejercicios. Para eso iremos haciendo ejercicios en la hora de ejercicios. Así que tranquilos chicos y nos vemos la próxima clase.